Ejemplo típico es cuando es el doble. Si es el doble, entonces tenemos acá 3 de veces. Simplemente hacer el análisis sobre eso. Ya, por ejemplo, podemos ir escalando 1.000.000 de veces. Si usted tiene que la potencia de la salida es 1.000.000 de veces comparada con la potencia de la entrada, lógicamente, como esto es un logaritmo, entonces da 60 decibeles. O sea, 6 potencia. Pero nosotros estamos más aquí. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando pensamos en hacer montañas, entonces tenemos que hacer el balance de potencia. Nuevamente, si tenemos, por ejemplo, la razón entre estas dos cantidades pues son iguales, pues 0 decibeles, ¿verdad? Que no tenemos pérdidas. Pero cuando este señor es, y esta razón da 0,5, o sea que esta es la mitad de la entrada, ya las pérdidas es de 3%. Es decir, si yo ya perdí la mitad, es decir, el 50% de la luz, ya son 3 decibeles de pérdida. Por eso es que ustedes muchas veces van a encontrar dispositivos. Este dispositivo es 3 dB. Está diciendo es que a la salida lo mejor que le va a ir es una pérdida del 50%. ¿De acuerdo? Puede ser un poquito menos, un poquito más, pero está diciendo que un dispositivo 3 dB significa eso. Que la pérdida entonces es. Note que si hacemos esto acá, pues el logaritmo de una cantidad que es menor que 1, que esto es menor que 1, de la negativa, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, me quedaría 0,3 por 10 pues me da 3. ¿De acuerdo? Puedo ir escalando más esta otra parte. Por ejemplo, acá, cuando esto es un décimo, ¿cierto? La potencia es un décimo, lógicamente, ¿cierto? Acá es 0,1, entonces ya tengo una pérdida de 10. Entonces observen el signo negativo, las pérdidas. Y aquí pues es la amplificación, ¿cierto? Y puedo tener esto, por ejemplo acá. ¿Cuánto es la razón entre la salida con respecto a la entrada? 1.000.000, ¿cierto? O sea, 10 a la menos 6, ¿cierto? Son 60 decibeles. Por ejemplo, usted le dice, yo tengo un equipo que el rango dinámico, eso significa es cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Entonces, por ejemplo, hay equipos que el rango dinámico es de 60 veces. Ese es otro dato que también uno tiene que acostumbrarse. El rango dinámico es cuánto es de lo mínimo a lo máximo que se puede detectar. Lógicamente hay un dato crucial que es la potencia ya de daño. Es decir, usted puede quemar el detector, pues no puede pasar de ahí. ¿Verdad? Pero el rango dinámico es este, por ejemplo, 60 decibeles, ¿cierto? Por ejemplo, el analizador de espectros es un equipo que te da hasta casi 90 dB de rango dinámico. O sea que si... ¿Cuánto es 90 dB? 90 dB es... ¿Como 10 millones? 1.000 millones. 1.000 millones. O sea que es 10 a la menos 9 de la potencia de la entrada. 10 a la menos 9 de la potencia de la entrada. Acá. Pero eso que dice el fabricante que es 60 veces en pérdida. El rango dinámico, no pérdida. O rango dinámico. Significa que yo puedo ir de este valor a este valor en ese rango. No necesariamente significa eso. No necesariamente. En principio ellos están diciendo yo puedo trabajar con 10 milivoltios de potencia, incluso hasta un poco menos. O sea, si usted le pone, por ejemplo, 10 milivoltios de potencia al LOSA, el equipo más costoso de detección que tenemos en el laboratorio, pues le tengo que echar. Entonces no puede pasar de ahí. De ahí entonces, haga la cuenta de 10 miliwatts para abajo, ¿cierto? 10 miliwatts son 10 a la menos 2 vatios. Entonces hay que quitarle a esto, hay que quitarle ya, ¿cierto? 2 ceros, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces hay que acostumbrarse a que nos hablen en decibeles los datos y no como nosotros, los físicos, estamos acostumbrados a hablar en cantidades o variables absolutas, en unidades de watts. No, también nos hablan en niveles de potencia. Entonces tenemos que acostumbrarnos a eso. Pues entonces en ese caso uno tendría que tener dos datos cuando uno lee un datasheet, es el rango dinámico, pero también hay que tener la potencia máxima, porque solo con el rango dinámico. Claro, ahí el fabricante le dice, ¿cierto? El fabricante, entonces, por ejemplo, hay que ir a mirar el manual del usuario, del equipo, y ahí le dice,
esto es lo máximo que usted debe trabajar, tal. Y por ejemplo, muchas veces este equipo solamente trabaja espectralmente en esta banda espectral. ¿De acuerdo? De hecho, no le crean mucho a las extremos. Más por acá, corras un poquito más y ya puede trabajar acá bien. Entonces también es un dato muy importante. Entonces acostúmbrese a eso. Muy bien. Al igual que la potencia, ojo, también hacemos esto, también se define el nivel de potencia en dBs. Entonces no confundan decibeles con dBs. Simplemente es la misma definición, solo que el valor de potencia que yo estoy midiendo, no importa si es de entrada o salida, la potencia que yo estoy midiendo la voy a expresar en dBs. Entonces dBs, como suben viendo en la definición, es la potencia que usted está midiendo, cualquiera que sea, comparada con un milivatio de potencia. ¿Qué es eso? Y se le aplica la misma definición de los decibeles, o sea, 10 veces el logaritmo de la potencia dividido en miliwatts. Entonces se compara con respecto a un miliwatt. ¿Por qué con respecto a un miliwatt? Porque es, digamos, la potencia de referencia en casi todos los dispositivos semiconductores. ¿De acuerdo? Todos. Entonces dice, no, yo voy a máximo, voy a lograr un miliwatt de potencia de emisión del plástico. Ya el láser es que tenga muchísimo más potencia. Pero entonces ya empezamos a hablar en términos de dBs. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, podemos tener potencias demasiado grandes, es la misma idea, ¿cierto? Por ejemplo, acá, ¿cuánto sería esto? ¿Cuánta potencia estamos hablando acá si estamos hablando de 60 dB? 1000 vatios. Entonces yo tengo 60 dB, ya me está diciendo, tengo 1000 vatios. ¿De acuerdo? Ah, no, yo tengo menos 60 dB. Un microvatio nada más. ¿Cómo? Un picovatio. Como un milivatio. Nanowatt. Porque esto acá son 6 cifras comparado con miliwatts. Miliwatts ya es la menos 3. Entonces sería la Y esa es la menos 9. Entonces tengo nanowatts de potencia. Por ejemplo, el lanzador de espectros ópticos, él no tiene problemas en detectar nanowatts de potencia. Él detecta hasta casi el orden de 10 picovatios de potencia. Todavía 2 órdenes de magnitud más abajo. ¿Cuál es el problema en la detección? El problema en la detección es el ruido. Poder distinguir la señal ruido. Ellos manejan muy bien eso. Ahora usted dirá, pero en el laboratorio tenemos todo para probar un bozo. Claro que sí. ¿Cuál es el lío? Que todo tiene que estar integrado para que todo el ruido que hay externo no empiece a molestar ni medir. Entonces todo debe estar integrado. Cuando uno abre losa, tenemos un losa viejito. Bueno, no es viejo, es de la misma tecnología que está actual, sino que se quemó. Usted ve que está hecho es por unidades interconectadas. Usted no va a ver ahí nada de una protoboard por ahí puesta y nada. Todo está empaquetado. La parte óptica empaquetada, la parte de control de teléfono empaquetado, la parte de todo empaquetado. Y solamente hay conexiones debidamente también internas. Prácticamente va el cable de uno a otro, pero es aislado también. Porque hay que evitar el nivel de ruido. Entonces, esas cajas funcionan como unas jaulas de parada. Entonces, todo eso también hay que tener en cuenta. O sea, todos esos aspectos son aspectos ya de ingeniería de eso. Entonces, recuerden eso. Este equipo que nosotros tenemos en el laboratorio, mire que te da la opción, aquí no quedó bien, pensé que sí se veía bien. Él le dice, usted lo quiere en unidades absolutas, o sea, en unidades de milivatios o alguno de esos factores multiplicativos, o lo quieren de dBs. ¿Cierto? Entonces te da la opción. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces la pregunta es, ¿para qué carajos hacemos la potencia absoluta comparada con un milivatio, o sea, niveles de potencia en dBs? Porque si usted lo piensa bien, ¿qué es lo que nosotros queremos? Hacer un montaje y hacer el balance. ¿Cierto? Entonces es muy engorroso hacer un balance donde usted dice, aquí se me cayó la potencia 10%, aquí otra vez 30% de la que venía, y así sucesivamente. Entonces es muy engorroso haciendo esa cuenta. Lo podemos hacer, evidentemente, ¿cierto? Simplemente es un factor multiplicativo y va haciendo eso. Pero debo tener yo en cuenta también la fuente.
la fuente también me genera potencia. Entonces, con base en la potencia de la fuente, cuánta me va quedando, cuánta me va quedando y cuánta me va quedando. Entonces, como todos los DBMs y los DBs ya están en unidades relativas, basta, yo puedo hacer operaciones directas con ellas. Lo vamos a ver. Muy bien, ¿por qué este cuento? Porque uno de los problemas que hay es con los factores de aceleración de un sistema de comunicaciones, cualquiera que sea. Incluso si usted pone un montaje pequeño que sea, va a tener estos factores siempre ahí. Entonces, como ustedes pueden ver, hay factores que son intrínsecos, con otros no tenemos control de ellos. Y hay factores que son extrínsecos. Muy bien. Un factor extrínseco, ustedes ya lo trabajaron. Pérdidas por unión o empalmes, ya lo trabajaron ustedes. Usted puede tener control de eso. ¿Cierto? Entre mejor equipo tenga para hacer un empalme, pues va a garantizar una menor pérdida. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué otros tengo yo? Extrínseco, ¿verdad? Por eso siempre le hacemos énfasis en el laboratorio que cuando hago. Trate de que la fibra pues quede recta, ¿cierto? Para que no haya pérdidas por curvatura. Y cuando tenga que enrollar, no haga un enrollo chiquito de fibra. Hay un rollo grandecito, porque las pérdidas por curvatura de rollos grandecitos son especiales, ¿de acuerdo? Y usted ve que cuando nos estoy dando la oportunidad de ver a los muchachos que a veces hacen reparaciones en la calle, ¿no? Bueno, claro, son técnicos, pero pues no son profesionales. Simplemente son personas que les han dicho cómo operar, pero no voy para allá. Entonces, por ejemplo, están empalmando con pasa el gráfico por al lado y le echan tubo a eso. O sea, cuando nosotros en el laboratorio, que esto debe estar limpio y no sé qué, limpieza, porque estas señales ópticas deben mantenerse limpio. Cualquier obstáculo al traste, ya se le empalme, se va. Por el hecho de que yo haya hecho un empalme, ustedes ya hicieron esa práctica, no quiere decir la calidad del empalme está buena. Tengo que volverlo a hacer y volver otras a hacer, porque no van a hacer eso. Porque claro, ¿cuántos empalmes tendrán que hacer al día? Solamente en una bandeja que hablan de esas, ¿cierto? Fácilmente tienen 12, 24, 48 para reparar el empalme, ¿cierto? Ahora, hay empalmadoras que puedes de una vez manejar 12 fibras de una vez, hacer 12 empalmes de una vez, ¿cierto? Vas a arreglar todo, ¿cierto? Lo hay. Pero eso ya no es reparación, es instalación, porque tengo que instalar cables de fibra óptica que tienen pues ya mucha fibra. Ya cuando es reparación se repara la que se da. Listo. Y si ustedes ven en la bandeja tiene suficiente espacio para que usted haga el enrollado de la fibra y la deje ahí. ¿Por qué hay que dejarlo ahí? Para futuras reparaciones. O sea, entonces uno debe pensar en eso. ¿Qué va a pasar en el futuro? Entonces la bandeja incluye para poder enrollar también ahí la fibra. ¿De acuerdo? Y ustedes ya vieron que la fibra viene además con su recubrimiento de acrilato, tiene con otro recubrimiento, ¿cierto? ¿Verdad? Ya vamos a ver eso. Pero hay otros que son intrínsecos, no lo puedo controlar, eso ya viene de fábrica, como decía mi abuelito. Entonces, inhomogeneidades. Ustedes vieron cómo es el proceso de fabricación de la fibra. Es un proceso un tanto violento para el material, porque pues hacerle todos esos procesos térmicos de alta temperatura y además con unos flujos de gas muy fuertes, que meter esos gases son procesos fuertes, entonces empiezan a generar inhomogeneidades, a pesar de que usted ve la fibra, pero inhomogeneidad ¿en qué sentido? En que incluso yo esperaba tener que era ¿qué? Dióxido de silicio. ¿Qué significa? Silicio rodeado de 4 signos. A pesar de que el silicio es de qué columna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto le hace falta para formar el urteto? 4. Entonces se rodea de 4 oxígenos. Y así va. Pero el proceso es un proceso que a veces hace que, por ejemplo, un enlace con un oxígeno no quedó bien hecho, quedó pues. ¿Cierto? O que, por ejemplo, en el núcleo se presenta mucho eso. Porque recuerden que en el núcleo, cuando yo fabrico el núcleo, ¿qué hago? Además de tener la válvula del gas de silicio, ese gas es ¿qué? Es un gel.
un gas muy venenoso de base de qué? De arsénico, muy venenoso. El arsénico también es un gas de la base de arsénico también, pero de germanio. ¿De acuerdo? Entonces el germanio tenemos que reemplazar átomos de silicio por el de germanio, ¿cierto? Para hacer que el índice de refracción aumente un poco más. Si quiero bajar el índice de refracción, tomo con aluminio. El aluminio también baja el índice de refracción. Y también puede ayudar. Entonces, fíjate que cada vez que queremos hacer más óptica y más fotónica, tenemos que aprender más de materiales para aumentar. Entonces, a veces, por ejemplo, yo esperaba que hubiese ¿qué? Un silicio, ¿qué más? Rodeado de oxígeno. Es posible que se haya quedado un enlace directo silicio o silicio germánico. Todos sus defectos también aparecen. Entonces tenemos inhomogeneidades por toda parte. Muy bien. La otra que es la absorción, ¿cierto? La absorción, es decir, pérdidas por absorción, ya vamos a ver, depende de la longitud de onda, eventualmente, cuáles son las longitudes de onda que más energía aportan al medio, las ultravioleta, o las de color azul. Ya las de ondas largas, pues no son tan energéticas, no se debe esperar tanta pérdida, ¿verdad? Muy bien. Y las otras es potencia a las entradas con acoples, es decir, es incompetencia, y a la salida. Entonces también es incompetencia. Entonces esta parte es infaltable, ¿cierto? Y acá vamos a ver que esto viene por naturaleza misma del material, y esta de acá pueden haber efectos no lineales. Rápidamente vamos a ver. Entonces, vamos a empezar por esta, con la absorción. La absorción, entonces, recuerden, son moléculas que se generan y eventualmente son un sistema físico y absorben energía. Entonces, las ondas electromagnéticas, al pasar por esa región, pues entregan energía, porque eso es un sistema atómico y molecular algunas veces, ¿cierto? Entonces, ya vimos eso. Yo, por ejemplo, compro un carrete de fibra óptica, el proyecto me indica, digamos, la pérdida por metro o por kilómetros. Sí, ya vamos a ver. Muy bien. Entonces, esta es la figura clave. Ojo con esta figura, que es clave. ¿Qué estoy graficando acá? Pérdidas ópticas en decibeles por kilómetro, porque es pérdidas, y en función de la longitud de onda. Aquí tengo que hacer una aclaración. Y me devuelvo acá un poquitito. Habíamos dicho que las pérdidas, esta es la ecuación. Claro, la potencia de la salida es menor que la potencia de la entrada, y por lo tanto, al sacar el logaritmo me da negativo. ¿Me explico por qué es? Entonces, yo debo esperar acá ponerla, ¿cierto? Signo negativo, ya se sabe que es pérdidas. Pero tenga cuidado. Si a usted le dice, tengo una pérdida de 3 dB, la palabra pérdida y poner signo negativo es como en matemáticas, poner menos con menos, ya sabemos que era más. Entonces decir pérdidas y signo negativo es redundante. Simplemente pérdidas de 3 dB sobre el signo negativo. Estamos, usted ya advirtió, estoy hablando de pérdidas. Entonces no necesitas ponerle el signo negativo. Ya si usted dice amplificación, ganancia, pues ya el signo positivo lo tengo por ahí. ¿Es claro? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, en esta figura, acá ustedes ven que el eje es positivo. Si estamos hablando de pérdidas, claro. ¿Y por qué se hace por kilómetro? Claro, porque entre más longitud propague, evidentemente tengo más absorción de la luz y más pérdidas voy a tener. Entonces, ¿cuánta sería la pérdida total en una cierta distancia? Pues multiplico por la distancia para que me quede solamente en decibeles la pérdida total. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí simplemente recuerdo todo lo del concepto, pero el signo negativo se lo puse allá, ¿verdad? Ahí aparece el signo negativo, entonces aparece generalmente el signo negativo, significa eso, y yo ya sé que esto va a dar negativo, porque este de acá va a ser un número menor que 1, el logaritmo de un número menor que negativo, con este negativo da positivo, ¿de acuerdo? Esa es la razón, digamos, desde el punto de vista de ingeniería. Muy bien. Ahora, como ustedes pueden ver, esta figura es muy interesante porque muestra la evolución de la fabricación de las fibras.
¿De acuerdo? Entonces, las primeras fibras son esta. Esta es la línea. ¿Y qué es lo que ustedes ven? Podemos ver que no era muy buena idea, por ejemplo, trabajar aquí. ¿Por qué? Porque la pérdida se me aumentaba. Subía hasta 5 decibeles por kilómetro. ¿De acuerdo? Es infrarrojo cercano. Es infrarrojo cercano. Porque ya irme al visible en fibras de dióxido de silicio, pues no es negocio, porque las pérdidas se disparan. Sigo al visible y no me sirve. No me sirve. Listo, entonces no es negocio. Ya se sabía desde un principio que teníamos que trabajar en esta región. Eso gracias a quién? A uno que ganó el premio Nobel por este trabajo. O sea, él ni siquiera publicó ni en Nature ni en Letter, no. Fue un artículo donde él hizo una estimativa, ¿cierto? Es un chino, de los pocos chinos que le han reconocido los trabajos. Y él se formó en Inglaterra en esa época, estamos hablando pues de los años 60, y empezó a estimular de que si era posible porque se han hecho intentos, pero lo que ya se sabía era que tenía que mejorarse la calidad de la fabricación del vidrio de alta calidad, ¿cierto? Entonces, los primeros vidrios para las fibras ópticas permitían esto. Entonces, tenemos picos de pérdidas en donde, en 980 más o menos. Los otros picos, ¿en dónde están? Acá en esta región de 1380, ¿verdad? ¿Y dónde es lo más interesante? ¿Dónde están las regiones de pérdidas relativas? Porque hay algunas que no son absolutas. Entonces tengo una pérdida relativa acá, ¿cierto? De menores pérdidas relativas. Entonces, los primeros sistemas trabajaban de acá, porque tengo una pérdida menor, ¿cierto? Aquí una pérdida menor, acá, se trabaja acá. Y las fibras eran multimodo, o no monomodo, porque hacer núcleos más pequeñitos tecnológicamente no era posible. ¿Dónde era otro de interés? Me dicen, ¿por qué no trabajamos acá? Ya que aquí tengo una pérdida mucho menor que acá. Pues en esa época todavía no se producían ni LEDs ni láseres a esta longitud, solamente a 980 nanómetros. Entonces tecnológicamente no era posible, pero se empezó a trabajar. Claro, evidentemente se sabía y esta era la misión, y esta era entonces uno de los puntales para empezar a estimular a que los fabricantes ya de materiales semiconductores pensaran en generar fuentes de luz y detectores en esta región. Y ustedes ven que aquí hay un pico, este pico es muy conocido, y este de acá todavía es una pérdida menor, todavía más. Entonces miren, vamos a 1300, y se sabía, no, ¿y por qué no vamos aquí? La pérdida es todavía un poquito más abajo. Claro, aquí, pues estamos muy lejos, muy lejos, porque aquí es 980, a pasar acá prácticamente aquí de esta, o acá un poquitico, llegar hasta 1500, bueno. ¿Qué es lo que se necesita para aumentar esas longitudes? Fabricar el material que no tenga un gap tan alto sino pequeño, porque la longitud de onda es más larga, entonces menor energía. Entonces, sí había trabajos, pero el problema es que cuando uno deposita una película sobre otra, hay un término que es un fenómeno que se llama el ajuste de la reto. Es decir, el material y el siguiente, porque deben ser materiales intrínseco, semiconductor, ¿cierto? Un material que sea positivo y negativo. Entonces, se hacían esos materiales, pero no se ajustaba a la constante de reto. ¿Y por qué no hacer entonces? Entonces, ¿por qué no se usan conductores? Si el problema es el manga, ¿por qué no se usan? Bueno, eso es cierto, porque no hacer materiales conductores, y si se hace, claro. ¿Cuál era el lío? Hombre, si yo tengo una fibra óptica, que la idea era hacerla de tamaños tan pequeños, la fuente, porque la voy a hacer tan grande, empieza a tener una cosa, porque la fuente sería grande. Entonces, pero no entiendo, entonces, ¿cuál es el límite? Porque si yo, por ejemplo, estoy usando semiconductores, entonces con los semiconductores yo puedo usar una fuente igual de grande. desde el punto de vista de la tecnología del momento, de la época, no había manera de lograr fuentes más para a longitud de onda más larga. No lo había todavía. Después de que apareció el cianuro de galio indio, porque solucionó muchas cosas de esos. El cianuro de galio indio. Tomen nota, el cianuro de galio indio va por acá. Pero silicio dopado por acá sí. Entonces, esos son los problemas desde el punto de vista de material. Muy bien.
A esta, por ser la primera, se le llamó la primera ventana de operación. Profe, en el laboratorio de fuentes de... Nosotros trabajamos ahí. Entonces fíjate que uno debe pensar en qué región va a trabajar. Nosotros trabajamos aquí. Chévere, muy bien. Después, ya para finales de los años 80, mire dónde estaban las fibras. Se mejoró la calidad de la fabricación de la fibra, menos pérdidas comparado pues con esto. Evidentemente la ambición, ¿cuál era? Tener menos pérdidas para poder transmitir más luz al otro lado, más kilómetros. Entonces, para los años 80 ya se trabajaba con estas fibras y se pudo ya trabajar en esta región de 1310. 1310, entonces es esta ventana que se llama acá, que es la segunda ventana, es la ventana de 1310. ¿De acuerdo? Acá. Pero se sabía que deberíamos trabajar acá porque la pérdidas es mucho menor que acá. Modernamente, ahora sí, las fibras son. Yo les comentaba que el único fabricante actual de los tubos, porque es el precursor para hacer la preforma de la fibra, el único fabricante es Arauz, alemán. Y ellos garantizan, primero, el vidrio que ellos tienen es un vidrio de cuarzo, pero sintético, no es natural. ¿De acuerdo? Muy bien. Y este de alta pureza, ¿qué significa la pureza? Es una parte de un billón de partículas de dióxido de silicio, hay una que no es una impureza. Un billón de dióxido de silicio hay una que es una impureza. Ellos garantizan ese nivel. Nadie los ha podido comparar con esa tecnología, que es secreto y no hay manera de comprarlos. Muy bien. Entonces, actualmente estamos aquí y lógicamente estas fibras se desarrollaron para trabajar acá. En 1500, ¿cierto? A esta se le llama la banda C de las telecomunicaciones. Banda C va de 1530 a 1565 más o menos. Y por eso se le llama la tercera banda de las comunicaciones la banda C. Pero como la fibra, la calidad se ha mejorado mucho más, esta parte, ustedes ven que la parte plana de la banda C se fue aumentando cada vez más, se va mejorando mucho más. Entonces ya tenemos una cuarta ventana que es la ventana larga, entonces ya podemos ir hasta más o menos 1600 y algo. Entonces podemos ir prácticamente desde 1500 hasta 1600 tenemos una ventana de comunicaciones muy alta, ¿cierto? Más o menos 100 nanómetros a 150 nanómetros, es mucho. Y noten acá que si trabajamos aquí, la pérdida ¿de cuánto es? Realmente más o menos está en 0.15 decibeles por kilómetro, ¿verdad? Acá. Ahora, si ustedes ven cuáles son los picos típicos de pérdidas, hay un pico típico acá, a 1380 más o menos, y otro pico típico es a 1250, 60 por acá. ¿A qué se deben esta y este otro? A que se pueden formar enlaces iones OH. Los iones OH absorben también mucha energía. Entonces, entre las cosas es que cada vez se mejoraba la fabricación, no era la pureza solamente del material, sino que en el proceso de fabricación se evitara la formación de iones OH. ¿Cómo se evita eso? Evitando que entre humedad al medio. La humedad es lo peor. O sea, entonces cada vez los procesos son más aislados de las condiciones externas. Por lo tanto, hay que hacerlo prácticamente en una cavidad a vacío. Entonces, básicamente, ese es el espectro de los iones OH. Este de acá y este de acá. El espectro de absorción. Respecto a la absorción, prácticamente los iones OH. Y el resto eran pérdidas ya, pero eran problemas ya de fabricación. Actualmente, entonces, las fibras se fabrican con iones, la cantidad de iones OH es muy baja, miren acá, de tal manera que ya prácticamente estamos acá. Entonces, prácticamente las ventanas de telecomunicaciones actuales y modernas trabajan acá. En la ventana C y la ventana ya se está yendo también a la ventana de rechazo, o sea, aprovechar todo lo que está a disposición. Repito, 0.15 decibeles por kilómetro.
Si apenas yo pierdo 3 decibeles, ¿cuántos kilómetros sería para perder 3 decibeles? Si tengo una pérdida más o menos .15 por kilómetro. .15 por kilómetro. O sea que en 10 kilómetros, ¿cuánto perdería? 1,5. Y en 20, 3 decibeles. O sea que en 20 kilómetros ya perdí apenas el 50%. Usted dirá, apenas, ¿cómo así? ¿Ya perdí el 50%? No. Perder hasta el 20 decibeles, perder 20 decibeles no es mucho. Perder 20 decibeles, ¿cuánto es? 1000 veces que era. Perder 100. Recuerde que si es el logaritmo, entonces es un décimo. Perder 0.01. Exactamente. O sea, ¿cuánto es eso? La centésima. Salió una centésima del electrón. Y el detector, sin problema. Salió una centésima. Sí. Perdió una centésima. Bueno, como lo quieras decir, salió una centésima ya de lo que entró. Salió una centésima de lo que entró. Por eso son pérdidas. ¿Cierto? Una centésima parte de lo que entró. Creo que el sistema de larga distancia puede ser la causa de mayor pérdida. ¿Es la función o el margen o la...? No, hay varios aspectos y de eso se trata lo que estamos hablando hoy. Entonces, hasta aquí vamos bien. Entonces, entre mejor sea la calidad de la fibra, pues nosotros podemos ir más lejos. Y la calidad de la fibra actual está baja, .15 decibeles más o menos por kilómetro. ¿Listo? Entonces ya sabemos un cálculo tan sencillo, ya podemos ir 20 kilómetros y ya se recorren miles de kilómetros. El problema es que muchas veces ya miles de kilómetros ya hay que hacer la multiplicación, procesos de multiplicación. Entonces ya empieza a... bueno. La pregunta es, bueno, y si yo quiero trabajar en una región por acá del visible, ¿qué hago? O quiero trabajar en una región por acá del infrarrojo medio, ¿qué hago? Actualmente ya se fabrican fibras, ¿cierto? Especiales que se trabajan con otros materiales, porque acá vemos que estos son los picos OH, pero esto sí es de la fibra, es decir, del dióxido de silicio. Esto de acá y esto de acá, estas dos bandas acá, es típico del dióxido de silicio. ¿De acuerdo? Entonces, también se fabrican fibras de otros materiales. Entonces, actualmente hay fibras, por ejemplo, plásticas. Esta es la misma curva que yo estaba mostrando ahora. Hay fibras fluorenadas, ¿cierto? Ya es para trabajar a esta región infrarrojo largo, un poquito medio. Y hay fibras plásticas que es para trabajar por aquí, ¿cierto? ¿Verdad? Y ustedes dicen, ¿y para qué se creó una fibra plástica, no? Eso es como poner un nylon como el que uno vende allí en la ferretería, pero un nylon de alta calidad, pues de perles, o sea, de alta calidad material, pero es eso. Y es así de grande, un nylon, ¿verdad? Y se hace lo mismo, es un plástico dopado de otro plástico pues puro para hacer núcleo y revestimiento, se hace igual. ¿De acuerdo? No se hacen fibras monomodo generalmente de plástico, sino son multimodo todas. Pero usted dice, yo puedo trabajar con estas fibras, es porque por acá, a pesar de que haya un orden de magnitud mayor en pérdidas, ¿cierto? Son mucho más baratas. Es plástico, pero puedo atender áreas de algunos medios. ¿Cierto? Entonces, por eso fue que se gastaron millones y millones de dólares desarrollando esas fibras, fundamentalmente los japoneses. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que hasta los chinos ya se metieron hace como 20 años a fabricar fibras para telecomunicaciones y ellos sí te fabrican kilómetros y kilómetros y kilómetros de dióxido de silicio. Tanto así que ya está mucho más barato. Mucho más barato. Entonces prácticamente el negocio de las fibras plásticas se acabó. Ya nadie pues prácticamente fabrica, solamente hay un solo fabricante y dependiendo del fabricante hay no solamente PPA y otros plásticos de interés, pero definitivamente esto tallaron el negocio. Lo que se mantiene todavía por acá es estas fibras fluorenadas, son vidrios, pero son vidrios que se llaman vidrios blancos. ¿Recuerdan a qué temperatura la fibra de sílice? 1. El vidrio es puro 2000 grados. Estos vidrios se llaman vidrios blancos porque ellos hunden 800 grados.
Entonces es mucho más barato fabricar estos vidrios, pero mucho más peligroso que este. Estos son todavía más peligrosos, los precursores, pero se hacen. Son muy peligrosos, pero se hacen. Pero no es a nivel industrial, digamos que ya se hacen más para aplicaciones muy específicas y hay, digamos, cierto interés científico en ello. Eventualmente es ¿por qué? Porque ya vimos que la tercera ventana, y aquí hay una cosa que empieza a crecer. Pero si usted dice, me voy por acá, es impacientable la fibra de sílice, ¿cierto? Y más bien empiezo a fabricar y me empiezo a ir telecomunicaciones acá. Tanto así que actualmente hay mucho interés en las bandas de terahertz. La banda de terahertz es más o menos longitudes de onda de medio milímetro, 200.2 milímetros, muy largas, ¿cierto? Y un poco costosas para generar esas ondas. Es con un cristal, un láser de femtosegundos como el que tenemos en el laboratorio, pero de muchísima más potencia. Son golpes que lo hacen vibrar. Al vibrar, las vibraciones de esa, más o menos, empiezan a vibrar y a generar ondas de medio milímetro, 0.2 milímetros, o sea, muy largas, ¿cierto? Y allá se están encontrando cosas muy interesantes, sobre todo para aplicaciones en espectroscopía. Entonces es muy interesante llevar esa luz de un punto a otro. Entonces, como ustedes pueden ver, el material es muy importante para la decisión porque se fabrica. Nosotros, ¿en dónde estamos? Fibras de sílice, ¿cierto? Y en la región de la banda tercera banda, estamos ahí. Tenemos detectores para acá también. Los detectores de silicio más o menos recogen desde acá hasta 1 micra, ¿cierto? El OSA, por ejemplo, tiene 2 detectores. Él va desde más o menos 0.65 hasta 1.7. Entonces, el detector de silicio va hasta acá y ahí le da el turno al detector de germanio, que va hasta más o menos más para arriba. Pero él solamente va hasta acá. ¿Por qué solamente va hasta acá? Porque tiene una rejilla de difracción y la rejilla solamente puede operar en esta región más. ¿De acuerdo? Todo está optimizado para esa región. Muy bien. Vamos a hacer este trabajito, este cálculo. A ver si ustedes lo hacen. Tengo entonces una fuente de luz láser, tengo todos estos niveles de pérdidas, mírenlo, acá está. Por ejemplo, aquí tengo un empalme, 0.01 dB, algo típico que ustedes tienen allá en el laboratorio. Tengo acá, este es un acoplador direccional 50-50, quiere decir que coge la luz, y como le dijeron que era 50-50, ¿qué quiere decir eso? Que 50% va por acá, y el otro 50% va por acá. Pero, como esto lo fabrican los ingenieros, se lo venden como un acoplador direccional 3D, 3 decibeles. 3dB. ¿Por qué 3dB es 50%? Entonces, divide la luz 50% y el otro 50% va para acá. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, le di el dato más cercano, 2.97 dB. Y esta luz pues la pierdo. Va acá, probablemente va a hacer otro proceso por acá otro empalme, y acá tengo 10 kilómetros de fibra SMF28, ya vamos a mirar esa fibra, otro empalme, aquí tengo una pérdida por curvatura, aquí tengo otra pérdida por curvatura, otro empalme acá, aquí tengo, ¿qué es este? Otro acoplador direccional, 50-50, no solamente acá, aquí hay una unión, es decir, pongo la fibra así sin empalme, entonces la pérdida es mucho mayor. Aquí tengo un switch, el switch me genera esta pérdida, fui muy generoso, realmente los switch dan una pérdida de 3 dB, 50% de la luz que llega al otro lado, por el switch, porque el switch me hace una interrupción entre estos dos. Acá otra unión, y ahora sí va al detector, y el detector me dice, ¿tengo cuánto? 7 dB de potencia en el detector. Pregunta, ¿cuánta potencia empieza en la fuente? 5 minutos. ¿Cuánta potencia emite la fuente? Si tengo acá 7 dB, ¿cuánta potencia de acá? Esa sería la. Entonces emite a 1550 el láser, y si tengo acá menos 7 dB, es porque la fuente ¿cuánto está emitiendo? Acá. Vamos, tengan que copiarse. Copiemos. ¿Cuánto es la potencia de la O? La potencia de la fuente. No, pero lo tomamos una constante. Ah, ¿Lo tomamos una constante o decimos el dato exacto? el dato exacto de milivatios. En milivatios. Milivatios. Milivatos.
la cuenta huevos. Entonces, la potencia del detector, ¿a qué debe ser igual? A las pérdidas, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Por la entrada? Por la potencia de quién? De la fuente. Y este señor, ¿cómo se da? La suma de todo. La suma de todos. A ver, llevo. Muy bien. Ahora, ojo con esto. Esto es, si usted considera que es unidades absolutas. Ahora, si nosotros vamos en dBm, ¿cómo sería? Con dBm, ¿cómo sería el panorama? ¿Cómo se debe hacer? Entonces hay que despejar el potencial. Los decibeles en el detector, ¿cierto? ¿Es igual a qué? A los dBm ¿de quién? De la fuente menos los decibeles de pérdida. ¿Por qué pasamos de esta operación de multiplicación a una operación de resta? Estamos acá. Entonces acá son unidades absolutas, las unidades absolutas son watts de potencia, ¿cierto? Aquí ya es unidades absolutas, de relativas. Y entonces, como la definición de ellas son adimensionales, ¿verdad? Yo lo que hago con ellas es evitar esta operación y hacer esto. Esto es la gracia de esta operación. ¿De acuerdo? Porque son unidades relativas, los decibelios, los dBm. Entonces yo puedo hacer operaciones con ellas. Y sumas y restas. ¿Listo? Si tengo una ganancia, pues pongo ganancia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ¿cuánto les dio? 5. Da como 9000. No, esto es en decibeles. Yo quiero es en unidades absolutas. Ah. Ah. Recuerde que dBm es ¿qué es? 10 el logaritmo de qué? ¿En base a 10 de qué? ¿De qué? De la potencia sobre un milivatio de potencia. Entonces de ahí despejan la potencia del detector, por favor, y me dicen cuánto les debe. Entonces se da cuenta la diferencia de trabajar acá y trabajar acá. Mientras que acá es un factor, por ejemplo 5 pérdidas, pues la pérdida aquí sería por un factor de 0,5. Y si el siguiente es un factor de 0,3 y 0,13, así voy siguiendo. En cambio aquí no. Aquí tengo que primero encontrar cuántas son todas las pérdidas en decibeles, o las ganancias, si las hay, pues como si me multiplico. Y entonces los dBm de la fuente, le resto las pérdidas y me hablan del detector. Pero como acá ya conozco cuáles son las potencias del detector, tengo que despejar las de la fuente y de ahí sacar el resultado. ¿Listo? Entonces es diferente operar arriba que abajo. ¿Cuánto le dio? 10 a la 0.5, pero no tengo calculador. ¿10 a la 0.5? Milivatios. 1.625
¿Cuánto las pérdidas acá total? Como. ¿Cuánto hay acá de De pérdidas? 181. Ah, De ¿verdad? decibeles de pérdida. ¿Ah? De 181. 2 decibeles. 2 decibeles en total, porque son 10 kilómetros de fibra SM28. Pues aquí hay en total 10. 10 kilómetros me dan 2 decibeles. Yo aquí tengo 2, ¿cierto? Aquí casi 2,3. Y con este 2,6. ¿Cuánto? No sé, es que no había como tomado en cuenta que eran 10 kilómetros y no 1 kilómetro. Chao, bolas. Bueno, entonces el DBM se usa es como en detección y para la fuente, o sea, como para medir en unidades relativas el tema de la fuente y ya en pérdidas Se trabaja siempre se trabaja. Cuando usted va a hacer un balance de potencia, ese se llama el power budget, tiene que trabajar en decibeles y en dBs. No, es que pues me refiero a que tú aquí en la fórmula usaste que el dBm de la fuente menos el dB de la pérdida. No Total. sea el dBm de la pérdida. No, las pérdidas son en decibeles. Lo que pasa es que yo puedo hacer operaciones que entran 2 unidades porque simplemente son unidades adimensionales. Su naturaleza lo da. Solo que acá le pusieron M porque es para recordar que es con relación a un milivatio. Es la potencia medida con relación a un milivatio. Entonces, cuando usted calcule, puede despejar este señor, le quedan unidades de milivatio, porque inmediatamente ya usted podría haber hecho en otras unidades de factores de escala de watts. Pero todo el mundo se puso de acuerdo, lo vamos a hacer con respecto a un dB. Entonces, ¿cuánto decíamos acá? Yo tengo aquí 2 dBs de pérdidas por la fibra, aquí tengo prácticamente 3 dBs, aquí tengo un poco más, o sea que ya tengo 6 y 2 da 8 dBs de pérdida. Más a ver acá, este con este me da 1 dB, este con este me da 8 dB, entonces ya van 10 dBs de pérdida, o 12 dBs por ahí más o menos. Que se pone camarógrafo. ¿Cómo? ¿No? 2.4 milivatts. Muy bien. ¿Qué? De este no necesita nada. De este no necesita nada. Bien, ahora inténtelo hacer de la otra manera. Es decir, si aquí tengo cuánto, 2.4 milivatios, ¿cuánto va a pasar acá después? O sea que tengo que expresar estas pérdidas en términos de qué? Es de pérdidas absolutas. Y pérdidas absolutas para poder calcular cuánto sale aquí. Después aquí ya sé que fue pérdida del 3%, o sea, 50% sigue. Y aquí sigo y acá ya sigo. Entonces, por esa ruta es mucho más demorado hacer el En lugar de cálculo. hacer sumas. Esto es muchísimo más sencillo, mucho más intuitivo trabajar por acá. Y al final lo que a usted le importa es de la fuente cuánto se perdió o se amplificó y cuánto es lo que hay en el detector. Y lógicamente usted tiene que saber las especificaciones del detector para poder decir el nivel de detección del detector. Debe llegar tantas miliwatts de potencia al detector, de lo contrario el detector no lo puede saber si hay luz o no. Usted tiene que tener eso. Se recomienda estar mucho más arriba, 10 veces o quizás un poco más, para garantizar la calidad de la medida. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que importa. Entonces ya después acá el fabricante le dice su detector, el nivel mínimo es de tanto. Entonces es mucho más práctico trabajar acá, muchísimo más práctico. Simplemente una operación de suma, sume todos.
¿Cuánto les dio las pérdidas totales? 10.8 eso. 10 puntos y algo. Sí, 10.80. Sí, seguro. Porque este aquí daba un dB, Sí. 2 dB. Ajá. 2 dB. Este me da Sí. 3 más o menos, Sí, son 5. Este también da 8. Sí, son por ahí. 8. Y el- No, yo creo que da más, muchachos, porque. Es que este es .73 con .03 da .1. No, sí, tiene razón. .08. No, sí, tiene razón. No, sí, se mala. Está dando 2 y no es .0. Muy bien. Ok, entonces, ojo. La gente piensa que, no, yo quiero ir de aquí, yo quiero mandar bus de aquí a Miami. Entonces, la gente piensa que no, vamos a poner un dispositivo para esto, otro para esto. No, hay que hacer el balance del power budget para saber eso, ¿cierto? Va a llegar luz al detector y hay que hacer el balance de potencia. Hay que leer muy bien las especificaciones del dispositivo para saber cuántas son las pérdidas, ¿cierto? Y estas pérdidas que están acá, cuando nos faltará más tiempo, son pérdidas por inserción. Ustedes van a hacer una práctica. ¿Qué significa una pérdida por inserción? La pérdida por inserción, por ejemplo, por poner este dispositivo, ¿qué significa? Que primero tengo el dispositivo, el enlace de fibra sin el dispositivo y mido la potencia. Y después ahora pongo el detector, el dispositivo y vuelvo y mido. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema que yo voy a tener? Si voy a hacer un empalme acá y otro empalme acá, debo también medir sin el dispositivo con los empalmes puestos, con la misma cantidad de empalme. No, lo voy a hacer a través de los conectores a fibra óptica, entonces debo conectorizar este con este para saber cuántas son las pérdidas sin el dispositivo con el conector. O sea, debo imaginarme todas las mismas condiciones sin el dispositivo y con el dispositivo. Y la diferencia son las pérdidas por inserción. Esos son datos importantes porque si usted me pone acá un dispositivo que me trae una vez 10 dB de pérdida, por ejemplo, o 20 dB de pérdida, más esto de acá, pues no va a llegar a usar. Entonces lo descarto, no lo compro, busco otro proveedor que me dé mejor calidad, pero hay que pagar más. Muy bien, entonces como vemos, el balance de potencia es uno de los aspectos a tener en cuenta cuando usted va a diseñar, por ejemplo, un enlace de comunicaciones. Si es para telecomunicaciones, evidentemente que sí, porque así sabe hasta dónde puede llegar. ¿Cuál es la máxima distancia que puede llegar? Con todas las garantías de que siempre se va a poder detectar con buena calidad señal ruido. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cuál es el otro limitante en la transmisión en comunicaciones en general? El problema de la dispersión. El problema de la dispersión hace referencia a lo que estoy mostrando acá, que el tiempo de duración de un pulso por dispersión aumenta. Entonces, el tiempo de duración del pulso aquí aumentó. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Yo puedo tener una codificación 101, ¿verdad? Y al otro lado, el detector que me dice, hay 111. Porque el nivel de potencia, esta línea está marcando el nivel de decisión, si es un 1-0. Entonces aquí está diciendo aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 1. Entonces ya empieza a tener errores en codificación. Solamente con 3 bits nomás, ya ahí tengo un error de codificación en 3 bits. ¿Cierto? Entonces, eso se llama el error intersímbolo, entre símbolos. Entonces, si esta línea es el nivel de decisión de potencia, entonces, ¿qué tengo que hacer para evitar eso? Tengo que separarlos más, esa es la opción, separarlos más para que aquí, al estar más separados, acá tiene un nivel de potencia menor y si se hace la convolución, pues no va a haber tanta convolución porque están separados. ¿Qué consecuencia tiene eso? La tasa de transmisión se baja. ¿Cierto? Entonces yo no quisiera bajar la tasa de transmisión, yo quisiera más bien trabajar aquí. ¿Cómo yo puedo trabajar y entender mejor el problema de la dispersión? Y esta dispersión, ¿quién la causó? Fundamentalmente la causa la fibra óptica. ¿Listo? Entonces son los problemas de dispersión. Creo que las telecomunicaciones a fibra óptica funcionan a láser. ¿A cómo? A láser. Sí, sí. El problema de que se tiene una fibra
negativos provocados por la introducción en la fibra no se distorsionan los datos. Por efectos difractivos, ¿no? Sí, por efectos difractivos, porque yo nomás estoy pasando luz altamente coherente a través de un obstáculo muy pequeño. Sí, no hay problema. Ya lo vimos hace como 3 semanas. Debo garantizar que el haz de luz esté dentro del ángulo de aceptancia, la apertura numérica y su historia. Ya con eso ya. Porque fíjate que ya después se volvió un problema ya en términos prácticos de cuánto nivel de potencia tengo a la entrada y cuánto va a llegar al otro lado, que más me importa. ¿Cierto? Lógicamente eso va a depender de muchos factores. Primer factor es que yo debo estar seguros de qué tipo de modos de propagación voy a excitar, porque eso también me va a definir la calidad de la transmisión, ¿cierto? Entonces ya sé que el modo fundamental, como ustedes ya lo hicieron, por ejemplo, en el taller que me entregaron ayer, el modo fundamental, el TE01, ¿qué ángulo tiene? 80 de algo. T0. El T0, el primer modo. 75. 75 y el T es 72. No, pero bueno. Bueno, entonces el problema de la dispersión se puede ver de dos aspectos. El aspecto temporal, como ya lo indiqué, tengo un tiempo de duración del pulso. Ese tiempo de duración del pulso se mide a la mitad de la altura del pico central, y esta relación entonces se puede establecer que el delta de t, la resta entre ellos a la raíz de esto, y se dan nanosegundos. ¿Qué error tengo acá? El rojo. que no está en el cuadrado. ¿Cómo? Que no está en el cuadrado. Sí, señor. Entonces, tengo un error. Este delta t, en principio, acá no debe haber esto. Porque estos son unidades, este ancho es unidades de tiempo. Uno tiende a calcularlo de esta manera. ¿Cierto? ¿Verdad? Pero vamos a ver que lo mejor es calcular este término. O sea, yo debí de haber colocado acá que sí, lo que pasa es que vamos a ver que esta variación en el tiempo de duración del pulso va a depender de dos aspectos. Uno es una dispersión modal y una dispersión cromática. Y los elevo al cuadrado, estos términos, este no va. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí saco la raíz. ¿Por qué prefiero hacer esta operación y sacar la raíz y no directamente esto en este cuadrado? Y, ¿cierto? Y más bien calcular el cuadrado al cuadrado, hacer la suma y ahora sí sacar la raíz. ¿Qué significa eso? El segundo no fácil calcular. El primero no te. No sé si me explico lo que es. Y tenemos un error, eso lo hago y lo agregué para que ustedes se den cuenta que esto se calcula, claro, evidentemente de esta forma, ¿cierto? Se mida de esta forma. Y la pregunta es, ¿cuáles son los agentes que causan ese ensanchamiento? Entonces tenemos en fibras ópticas dos fundamentalmente. Pero cuando yo calculo este causado por este fenómeno y este causado también por este fenómeno, cada quien ya lo vamos a ver, la dispersión total lo que hago es esta operación, no hago la suma total, sino hago esta operación. ¿Por qué prefiero hacer esto y no la suma directamente sencilla? Es como una magnitud, ¿no? Primero garantizo que me dé positivo, porque sé que va a aumentar la dispersión, una cantidad que es positiva. Pero hay otra cosa que estadísticamente significa algo, que es. Ustedes escriben la estadística básica, La desviación. ¿qué? La desviación es sana. Exactamente, o sea, tiene que ver con esto, con la parte que es muy aleatoria y todo. La otra opción es esta, que es, ya no trabajamos en el dominio del tiempo, sino que ahora trabajamos en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Entonces, en el dominio de la frecuencia, ¿qué podemos decir? Pues hombre, yo tengo una emisión para todas las fuentes, ¿cierto? Para todas las frecuencias, ¿cierto? Pero habrá un momento dado, cuando llega al otro lado, como tengo un mayor ensanchamiento, va a llegar a un cierto nivel en la cual
ya tengo una cierta caída, ¿verdad?, en las frecuencias. O sea, entonces, a esta medida es la que se le llama entonces la frecuencia a 3 dB o 6 dB, dependiendo si es eléctrico o óptico. ¿Por qué eléctrico es 6 dB y en cambio el óptico es 3 dB? Porque hay mayor pérdida con los componentes electrónicos y con los ópticos. Pues ya eso lo dice ahí ya, pero Sí. lo conocíamos de antes. ¿Cómo usted mide potencia en un circuito eléctrico? Con una Voltaje por ejemplo, Voltaje por corriente, ¿cierto? Pero voltaje es qué? Es corriente por la resistencia. O sea que la potencia, ¿cómo sería? Y el cuadrado. Y en el cuadrado. Y al sacarle el logaritmo de eso, se multiplica Aparecen por dos. Se aparecen 2. Ah. Entonces, en un circuito eléctrico, usted mide a 6 dB, no a 3 dB. En cambio, en óptico, yo no tengo ese problema. Porque yo hago una detección del nivel de fotones, llega el detector a un semiconductor y esos fotones los convierten en una señal electrónica, pero eso es otra cosa. ¿Cierto? Pero la cantidad de potencia que se da es producto del número de fotones que llegan. Y entonces, frecuentemente uno en los artículos la gente no le aclara dónde están midiendo. Entonces hay que aclarar dónde están midiendo. Entonces a nivel óptico son 3 dB, la mitad, 50%, la mitad, y el otro es así. Entonces aquí, si esto acá entonces está en escala de dB, pues mido, si esto está en escala de decibeles, ¿a dónde tengo que medir? Mido acá y me bajo 3 dB. Eso es lo que está diciendo. Mida 3 dB, entonces de acá bajo 3 dB, mido. Entonces acá pues da la mitad, claro. Entonces esta está en unidades absolutas, lineales. Pero si yo puedo, el OSA también le permite a usted reportar los espectros en las unidades absolutas de miliwatts, pero también en dBm. Miren, ahí tienen la opción, dBm. Y muchas veces se reportan los datos en dBm. Y el ancho se mide bajándose 3 dB y ahí se mide el ancho. ¿Listo? Profe, Dime. no entiendo muy bien la gráfica de la entrada. ¿Esta? Sí, porque Ajá. la salida tiene, por ejemplo, esa caída, ¿cierto? Pero la entrada no, pero ambas son. Sí, lo que se quiere decir es que usted a la entrada tiene todas las frecuencias a disposición. Eso no es cierto. Digamos, idealmente es esto, ¿verdad? Entonces usted dice, no, me está enviando un nodo de una manera ideal. Pero idealmente ese es el concepto que uno tiene. La fuente me puede, digamos, el medio de transmisión puede mandar todas las ondas, todas las puede transmitir. Entonces lo que estamos diciendo es eso, yo puedo tener todas. ¿Y esto quién lo garantiza, esta calidad? Pues la fuente, de resto. Entonces el medio, que es el que estoy analizando, bueno, él puede hacerlo todo, pero el medio tiene su problema de dispersión. Al tener el problema de dispersión, no puedo garantizar, aquí por ejemplo estas frecuencias ya no, prácticamente ya no están llegando. Entonces tengo el límite donde puedo ir. Entonces usted puede trabajar en esta representación del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Pero en el dominio de la frecuencia no puede aparecer estas unidades sino las unidades de frecuencia. Muy bien. ¿Cómo se relaciona entonces esto con la tasa de transmisión, que son los bits, ¿cierto? Porque cada bit es eso. En telecomunicaciones, ojo con esto, la dispersión delta de t es igual a un factor A inverso de la frecuencia a 3 dB, o sea, frecuencia de los bits. Es el ancho, entonces, esta es el ancho de banda y el delta t es la dispersión en algunas unidades de tiempo, puede ser nanosegundos o picosegundos, la que usted quiera. Y es una constante determinada por el sistema. Por ejemplo, para pulsos gaussianos es esta, y la tasa de transmisión, pues, 2 bits es 2 veces la frecuencia del ancho, ¿cierto? Ya lo saben ustedes, entonces los bits sería esto. Entonces ya puedo calcular cuántos bits puedo transmitir. Hay otros formatos que es return to 0 y no return to 0, el factor es 0.7. Entonces ya te permite hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo hago la modificación de unos y ceros? Lo puedo hacer así o lo puedo hacer así, ¿cierto? Y ustedes más o menos ya manejan esto, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer un bit 0, pues siempre estoy en el nivel 0. El bit 1 baja y
Después se apaga el bombillo. Y ahí, ahora me llega la información, el siguiente es 0 o 1, pues tengo que esperar a eso. Entonces el bit de slot, o sea, el espacio que yo voy a tomar la decisión, es la mitad del bit y ahí sí tomo la decisión, si es 1 o un 0. Entonces la tasa de transmisión se hace un poquito más lenta. En cambio esta no. Esta no, porque no regreso a 0, porque para tomar la decisión si es un 0 o un 1 sí tengo que hacer regresar a 0. Aquí no lo hago, simplemente estoy en un 0 y sigo en 0 y de pronto me dice que es un 1. Pero ya no tengo necesidad de la mitad del bit de slot para tomar la decisión, y ahora sí tomo la decisión ya. Entonces puedo hacer el circuito me responde más rápidamente, por lo tanto puedo hacer una tasa de transmisión más alta. Entonces, dependiendo de qué tipo de codificación es la que usted está usando. Muy bien. Ya vimos entonces que la dispersión está siendo modulada por dos aspectos. Una, la dispersión modal, y otra por la dispersión cromática. La dispersión cromática está constituida por dos dispersiones: la dispersión del material y la dispersión de guía de oro. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a ver cada uno de ellos de manera muy rápida. Bueno, voy a mostrar rápidamente la diapositiva anterior, por favor. Con mucho gusto. Muy bien. Ok, entonces vamos a mirar que la dispersión total, recuerde cómo se calcula la dispersión total. La dispersión total, ¿cómo se calcula? Si estamos en este dominio, se calcula la dispersión por cada uno de los efectos, y si se calcula el cuadrado, entonces se saca la raíz después de hacer la suma. ¿Cierto? Esa es la dispersión total. Muy bien. Es la que nosotros los físicos más trabajamos. Y en cambio, la dispersión por ancho de banda, los ingenieros. O sea que ustedes son los articuladores entre un área y otra, pues tienen que trabajar las dos de manera adecuada. Muy bien. Pero pues al final no depende de la cantidad de longitud de onda que estén dentro de la fibra que hay en la dispersión. Para eso está la dispersión del material. Porque uno lo que manda es, en fibras ópticas es luz pulsada para hacer esa transmisión de datos. Luz pulsada. Sí. No, son dos cosas aparte cuando usted prende y apaga un bombillo, la longitud de onda es la misma. O sea, uno manda CW en transmisión de datos. Puede hacerlo. Usted lo que se hace es que externamente se prende y apaga el bombillo externamente. El bombillo es Pero si entonces, pero en ese caso podría estar mandando una sola longitud de onda con un espectro muy delgado y no habría pues mucha dispersión. Aún así la hay. Muy bien. Entonces empecemos por la dispersión de multimodo. Evidentemente, la dispersión multimodo, ¿dónde se va a presentar? En las fibras multimodo. Y por eso fue que siempre se sabía eso. Debo tratar de fabricar una fibra monomodo para lograr equitar esa dispersión multimodo. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se calcula esa dispersión multimodo? Se calcula de una imagen muy sencilla. Esta es la trayectoria que haría el modo fundamental. Si usted ve el modo fundamental, el ángulo, ojo, el ángulo del zigzag es del orden de ¿qué? 80 grados. O sea, usted dice, prácticamente el modo fundamental va por el eje de la fibra. Y en cambio, cada vez que va aumentando el orden del modo, T0, T1 y así, el zigzag aumenta y por lo tanto el ángulo es menor. ¿Cuál sería el ángulo menor posible? El ángulo crítico, muy cerquita del ángulo crítico. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Voy a comparar en esta longitud, en este pedacito, cuánto se demora este modo en propagar de acá hasta acá y cuánto se demora este otro modo en propagar de acá hasta acá. Note que los dos nodos se propagan con la misma fuente, la misma longitud de onda. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el rayo 1? El rayo 1 es este, que es el de orden superior. La longitud de recorrido es L sobre seno del ángulo crítico. ¿Cómo sabemos qué es eso? Porque el seno de esto, ¿qué es? Lado opuesto, ¿cierto? ¿Qué más? Sobre este término. ¿O no? ¿Y después qué
Vean. Porque él recorre, a mí me interesa este recorrido y este 2 veces. Entonces, este señor, ¿quién sería? L medios sobre este que es el recorrido que yo quiero. Como este es L medios y este es el recorrido y este es 2 veces, por eso cuadra y le da L sobre C delante. ¿Listo? Y el otro es el fundamental, que es este, el L2, sí recorre de acá hasta acá. Y simplemente entonces el delta de modo lo calculé de esta manera. ¿De dónde salió esto? Pues es la resta de la longitud recorrida y con una velocidad de propagación. ¿Cuál es la velocidad de propagación? ¿Cuál es la velocidad de propagación? Por C sobre L. Recuerde que índice de refracción es que C sobre la velocidad. C sobre L. Entonces la velocidad es que C sobre N. ¿Pero cuál N? El N efectivo de cada modo, porque cada modo ve un índice de refracción diferente. ¿Cierto? Ahora, fundamentalmente, ¿en qué región se está propagando cada uno de ellos? Fundamentalmente en la región del núcleo. Entonces estoy diciendo acá, esto aproximadamente es que C sobre N co. Ahora, recuerden que N efectivo está entre N co y el N C. ¿Estamos? O sea que estoy aquí y poniendo un número que es mayor que el que era yo esperado, el que yo debe haber utilizado para cada modo. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué me va a dar? Esto me va a dar un número un poco más pequeño. Y yo como lo que quiero es tiempo, es que longitud sobre velocidad o velocidad sobre tiempo. Recuerden que velocidad es distancia o recorrido, ¿cierto? Sobre el tiempo. Entonces el tiempo es distancia sobre la velocidad. Esta velocidad es esta. Y entonces, fíjate que yo voy a pecar con esta fórmula que estoy colocando acá. Estoy pecando por exceso y no por defecto. Yo prefiero pecar por exceso porque así aseguro que, hombre, si lo hubiera hecho por defecto, podía ir más allá en la tasa de transmisión. No, yo tengo que estar seguro porque estos proyectos valen millones de dólares. Entonces prefiero trabajar con parámetros exagerados, pero yo sé que saben llegar. Entonces acá estoy colocando un parámetro que no es el correcto porque debe utilizarse el efectivo de cada modo. Pero voy a poner este. Y este señor va acá. Entonces fíjate que al inverso, entonces me queda eso. Entonces prefiero yo pecar por exceso que por defecto. Entonces me va a quedar un término de dispersión modal sobredimensionado porque el NCO va a quedar arriba. Entonces yo prefiero eso, pecar por exceso no por defecto. Por ejemplo, me confunde. Sí. El N efectivo no es el índice de refracción que ve la componente Z del radio. O el N efectivo, recuerde que es, no, el N efectivo es para todos los modos. Y el modo es distribución de luz con todas sus componentes y se va propagando en la dirección Z. Eso es un modo de propagación. Es una distribución de luz con toda su naturaleza vectorial, X, Y, Z, pero todo el mundo va juntico. Todas las tres eléctricas y todas magnéticas van junticas y se van propagando todas juntas. Entonces, ¿con qué velocidad? Con una velocidad que es C sobre N efectivo. ¿Es claro? ¿Por qué se utiliza esta fórmula? No es precisa, es por defecto sobredimensionada, pero es la que se utiliza para estar. Entonces, la fórmula es esta. Y fácilmente uno puede demostrar que esto de acá, con el ángulo de corte, yo hice cómo es que se relaciona este señor, la condición de ángulo crítico con la apertura numérica. Yo lo hice en una clase pasada. Entonces, está la relación que aparece en los textos también, que es la apertura numérica al cuadrado dividido 2 veces C n co, que acá pues la longitud L que estoy tomando acá como la de referencia. ¿Pues? Si ahora la fibra no es de paso, sino que el perfil es parabólico, recuerden que un perfil es parabólico, es que el valor del índice de refracción desde el centro de la fibra va disminuyendo en un perfil parabólico.
llega hasta el revestimiento y ahí sí un solo valor para el revestimiento. Entonces, se hace mucho esfuerzo en que tenga ese perfil, ¿de acuerdo? Parabólico, pero la fibra es multimodo. Entonces, como es multimodo, tengo que hacer el análisis y al hacer el análisis, el cálculo es este. Entonces, como ustedes pueden ver, la dispersión en una fibra parabólica es menor que en una fibra de paso de este factor. Pero en qué, no entiendo qué cambia la geometría ahí. Pues la geometría que describe la luz ahí. Acá con esta es de paso. El perfil de índice de paso, un solo valor para el núcleo y un solo valor para el revestimiento. En cambio, con el perfil es parabólico, en el núcleo el valor del índice de paso va a cambiar en forma parabólica hasta que llega al revestimiento y ahí sí, solo valor. Entonces, eso hace que la luz no dé esta trayectoria así. La trayectoria, voy a borrar acá. Entonces, la luz en un perfil de paso hace esto. ¿Sí? El perfil de paso es este. Pero en una fibra de perfil parabólico, entonces el perfil de paso, el valor del índice es este es el índice de refracción, entonces es así y llega acá. ¿Cierto? En una fibra de perfil parabólico, ¿cómo sería el perfil? ¿Qué es lo que hace esto? Claro, la luz cuando empieza a hacer el zigzag, empieza a hacer así. Ya no va a estar. ¿Por qué? Porque claro, el valor del índice de refracción aquí es mayor. Va disminuyendo. Entonces, como si yo tuviera diferentes capas acá de índice de refracción y por aquí le descender, entonces va acá y lo empieza a hacer, ¿verdad? Poquito a poquito hasta que empieza. Y cuando llega acá, vuelve otra vez, lo va llevando al centro de asociación. Entonces vemos que la tasa del tiempo de recorrido es menor y uno puede hacer el cálculo, no lo voy a hacer esta vez, y encuentra uno que es de esta manera. ¿Listo? Muy bien. Fíjate que hay un factor acá al cubo y es 8 veces la expresión que está acá. Entonces hace que este término es un término que es apertura numérica, es pequeño, es un factor de 1, menor que 1. Entonces elevado a 4, pues es todavía más pequeño. Muy bien. Y eso fue de los grandes logros, mejorar eso. Pero sigue siendo multimodo. Y por lo tanto voy a tener dispersión modal en la fibra. Lo ideal es no tener dispersión modal. Entonces, ¿cuándo se logró quitarse la dispersión modal? Cuando se empezaron a fabricar fibras ópticas monomodo. Listo. Solamente se propaga ¿cuál modo? El modo fundamental. ¿Cómo se da la etiqueta de modo fundamental? Es un HE11 o LP01 de la teoría de guías de onda débil. Muy bien. Creo porque eso es creo que es una fibra monomodo a la entrada de todo ese punto que uno tiene y para transmitir una fibra multimodo. O sea, en los bits se usa a la entrada una multimodo, ¿cierto? Después una monomodo. Y después una monomodo. ¿Por qué?
Porque a veces lo que se quiere es, la fibra multimodo puede tener más luz. Entonces poder yo conectar más luz a la fibra multimodo, no más. Listo. Pero hay otros casos, hay otras también intereses. Y es que la fibra multimodo lleva muchos modos. La monomodo solamente ¿cuál? El fundamental, o sea que se vuelve un filtro espacial. Porque espacialmente no deja pasarse en el modo fundamental, no más, y los otros no. Entonces, eso se puede aplicar, de hecho se utiliza ese tipo de estructuras para sensado. Si alcanzamos lo otro. Muy bien. Ok, entonces este es uno de los elementos de la dispersión modal. Solamente las fibras monomodos tienen esta dispersión y ya saben cómo calcularla. Ahora vamos a calcular esta dispersión y después calculamos la dispersión total. ¿Listo? ¿Ya sabemos cómo calculamos la dispersión total? A través de esta expresión abajo. Muy bien, entonces acá. Muy bien. Ya sabemos cuál para calcular y ahora vamos a calcular la dispersión cromática. La dispersión cromática está relacionada, como su nombre lo indica, a que depende de la fuente de luz. Entonces yo tengo diferentes fuentes de luz, en el laboratorio tenemos diferentes fuentes de luz. Tenemos fuentes de luz de baja velocidad para transmisiones de baja velocidad, que es LED. El ancho espectral es más o menos 40 nanómetros, incluso tenemos hasta de 100 nanómetros, cosas así. Usted dice, 100 nanómetros es tan poquito, no, es muchísimo, muchísimo. Tener una fuente que emite 100 nanómetros, estas pues emiten muchísimas más, ¿no? Pero uno dice, no me interesa sino dónde, la banda C de telecomunicaciones, ahí está, hago todo ahí, muy bien. Puedo tener un diodo LED o, como más práctica, puedo tener un láser Fabry-Perot, que más o menos el ancho de emisión es de 2 nanómetros, pero emite luz centrada, pero en 2 nanómetros. Como ustedes pueden ver, no quiere decir que está emitiendo todas estas picos de luz, sino que emite aleatoriamente picos de luz en esta región central y en un ancho de 2 nanómetros. ¿Listo? Cuando emite la región central, pues tiene más potencia, o entre más lateral, pues menos potencia, pero emite luz. Y el detector, pues no sabe qué longitud hablar. Simplemente le llegan los fotones y recorta los fotones, ¿cierto? En forma de una potencia con una corriente. Muy bien. La otra ya es utilizar un DFB, el DFB de ancla, que es longitud de onda emitente. Y ancla, ya no empieza a hacer esta emisión así. Y esta sería entonces la emisión. Y la emisión es por un ancho mucho menor, 0.2 nanómetros. Actualmente se utilizan DFBs, ¿cierto? Para detección heterodina, ¿en qué cuánto se hace? Carlos. No Carlos. ¿Esto cuánto es? 7 femtómetros. 7 femtómetros de ancho. Y aún así hay dispersión. ¿Por qué? Porque la dispersión cromática, como veremos, depende del ancho de la fuente. Por más angosta que sea la fuente, tiene su ancho. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es lo primero que hay que entender es esto. De hecho, estamos pensando en otro curso de metodología fotónica. ¿Cómo se mide eso? Por ejemplo, ¿cómo se mide una fuente de ancho de 7 femtómetros? Hay que hacer una técnica de autocorrelación, no se puede medir así. No hay ningún equipo que lo mida, entonces se hace por autocorrelación. Esto ya se puede medir, por ejemplo, con LOSA. ¿Ah? ¿Y LOSA? No, porque LOSA te da 20 picómetros. Entonces, por ejemplo, este se puede. El LOSA sí lo da, pero este no. Entonces, el LOSA te muestra ahí, y entonces, ¿cuánto es? Si el LOSA te reporta una fuente que emite 20 picómetros, porque es lo mínimo que él puede, entonces te lo muestra y dice, emite luz centrada esta, pero con un ancho de 20 picómetros, porque él no puede más abajo. Entonces es un visco tratando de ver lo mejor que pueda una figura. Él no la puede ver como es, porque la ve claro. Entonces dice, no, este señor debe ser de ancho tanto, porque yo no puedo ver más. Entonces él no puede, la resolución no tiene. ¿De acuerdo? Él va a reportar lo mínimo que él tiene. Entonces es un error. Muy bien. El otro problema que hay es que cuando nosotros, o el detector, en realidad, al tener una fuente de luz, un ancho, por más angosto que sea,
en realidad está detectando es la superposición de varias ondas, ¿cierto? Y aquí puse el ejemplo que ustedes, muy conocido para ustedes, que lo hacen pues en el curso de Física 3, que si yo tengo dos fuentes de luz, dos ondas de luz propagantes, ¿de acuerdo? La velocidad de propagación cada una, porque la constante de propagación es diferente y la frecuencia es un poquito diferente. Si sumo las dos ondas, va a llegar esta, que es la suma de esos dos términos. La suma de estos dos términos me da esto. ¿Dónde esto que me está diciendo acá? Tengo es una portadora. ¿Cuál es la portadora? De constante es esta, ¿verdad? Y esta es entonces la que yo voy a detectar, es la de luz. Entonces, la que yo voy a detectar es esto, la onda. Y hay una que es moduladora. La moduladora, disculpe, la portadora es esta, la de grupo, y esta es la moduladora. Entonces, la moduladora, estos son los datos. La amplitud de la frecuencia de modulación pues es mucho menor. De hecho, esa técnica se utiliza para detectar alta frecuencia, le pongo otra frecuencia cerquita, y en el osciloscopio veo una señal de baja frecuencia, porque es la restante de frecuencias. Entonces lo puedo ver en el osciloscopio. Entonces yo ya sé que me metí una señal, yo ya conozco, eso es lo que hace el Loquín. Entonces el Loquín empieza a buscar la frecuencia cercana a la que usted le está mandando la señal, frecuencia no funciona. Muy bien, entonces la resta de esto y lo puedo encontrar fácilmente. Entonces esta es la portadora y esta es entonces, ¿cierto? El término modulador. ¿De acuerdo? Al contrario, perdón. La suma y esta es la resta que es la de baja frecuencia. Perdón. Y entonces, ¿qué es lo que detecta este señor, el detector? El detector, fíjate que esto es un promedio y la frecuencia es promedio. Si estamos hablando de frecuencias de las ondas, es a la 14 Hz, no hay detector que pueda, así sea promedio. El promedio a la 14 sigue siendo de la 14 Hz. Y esa la 14 Hz es una señal de 10 a la menos 14 segundos. Frecuencia de 10 a la 14 Hz y 10 a la menos 14 segundos. No hay detector que coja este perdón. Pero el detector va a responder esa a la envolvente, o sea, a este señor, que es la moduladora. Y a esta es la que nosotros detectamos, un detector que es la moduladora. Y entonces aquí tenemos una frecuencia de grupo que es la resta y la constante de propagación K, que sería la resta de esta. Entonces, la velocidad de grupo sería la frecuencia dividido la constante K, ¿cierto? ¿Verdad? Física básica. Muy bien. Y entonces, eso es lo que vería el detector. B es la moduladora, no la portadora, sino la moduladora. Recuerda que la portadora es a la frecuencia promedio, la moduladora es a la resta de las frecuencias. Entonces, ve la señal modulada, no esta que es tan rápida, sino esta en la que detecta. Y por lo tanto, yo tengo que decir que la señal se propaga hacia la velocidad de grupo. Entonces, la velocidad de grupo es la resta de estos dos términos, que si son muy cercanos, porque yo mando dos frecuencias cercanas, sería el delta de omega por delta de K, o un continuo de, porque si ya la fuente emite muchas, pues es un continuo de señales ópticas, sería la derivada de omega con respecto a K. Pues la derivada de omega con respecto a K, omega, recuerden que es K por B, la derivada del primero por la derivada del segundo, entonces la derivada de K pues me da B, más la derivada del primero por la derivada del segundo me daría esto. ¿Y este señor quién es? La derivada con este se puede calcular de diferentes maneras, dependiendo pues del contexto que usted quiera trabajar. ¿Cómo la velocidad de qué depende? Recuerde que el índice de fracción es velocidad sobre, ¿verdad? Sobre la velocidad. Entonces esa velocidad de propagación es la que me refiero allá. Entonces puedo relacionar el índice de refracción con la velocidad de la luz en el vacío y también puedo hacerlo acá. Entonces aquí hay muchas maneras de relacionar el índice de refracción del grupo, porque esa es la conclusión que yo voy a sacar, con el índice de refracción del material. Entonces esta es la relación del índice de refracción del material con la velocidad del grupo, es esta. Entonces es n menos lambda 0, que es la longitud central de la fuente, derivada de n con respecto a lambda. ¿Cómo se calcula este término? Pues nosotros medimos el índice de refracción de un material en función de la longitud de onda, vean esta, ¿verdad? Entonces aquí está el índice de refracción del grupo y aquí está el índice de refracción del material. ¿Listo?
Entonces ya puedo calcular este término, veo que no es 0. Si este señor fuera una línea horizontal, eso me daría 0. Y entonces este señor y este pues son iguales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en realidad uno debe en comunicaciones es trabajar con esto, ¿verdad? Pero si ya estoy trabajando en el laboratorio, nosotros no hacemos comunicación, nosotros que nos damos es señal de 0. La señal de 0 no importa, puedo decir que este término